Buenos días, ¿cómo están? ¿Me confirman si me escuchan, porfa? Buenos días, sí lo Buenos escucho, días, perfecto, aunque solo muchas estoy yo. gracias. Gracias. Eso estoy viendo, que ahorita solo usted está, compañero, y jueves, pues, se han tomado Sí, feriado los demás compañeros. así veo, o tal vez se une en el transcurso. Sí, sí. Vamos a iniciar, ¿verdad? Porque ya tenemos 11:05, así Sí, aprovechamos los minutitos, ¿verdad? Si se escucha... Por rato se escucha un ruido feo, pues disculpen que pues aquí están haciendo una instalación de eléctrica de internet, entonces hay bastante ruido. Entonces, sí, disculpas por eso. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Les voy a compartir pantalla. Perdón, tenía el micrófono apagado. Les estaba comentando que les voy a compartir pantalla para que podamos abordar las herramientas, ¿verdad? Del SPSS que vamos a ver el día de hoy. Entonces les voy a compartir pantalla, ¿verdad? Ahorita, ahorita en un segundo vamos a ver. Solo me confirman, porfa, aquellos que la puedan ir viendo ya. sí, ya. Perfecto, muchas gracias. Pues siempre les recalco, ¿verdad? El tema de las bases de datos que pueden ser muy diversas para efectos de ejemplarizar, ¿verdad? Algunas herramientas estoy tratando de utilizar las mismas, ¿verdad? Con temas de procedimiento, no importa tanto qué base de datos usemos, aunque podemos utilizar varias, ¿verdad? Pero para que nos familiaricemos y se nos haga un poco más entendible los procedimientos. En este caso vamos a ver una herramienta dentro del programa SPSS que se llama segmentar archivos. Nosotros en SPS podemos segmentar archivos y ustedes pueden preguntarse qué es eso de segmentar archivos. Como su nombre lo indica, esta herramienta nos permite segmentar la base de datos, ¿verdad? Dependiendo de cómo nosotros la queremos segmentar o por qué variable nosotros la queramos segmentar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos segmentarla por la variable sexo, ¿verdad? Todas las otras herramientas que nosotros vayamos a utilizar van a aparecer segmentadas o dividida la información, ¿verdad? Para tener una información como más detallada, más centralizada. Pero para efecto de ello, ¿verdad? Vamos a realizar algunos ejercicios prácticos para que podamos entender ya en la parte práctica qué es esto, ¿verdad? Y cómo se ve el antes y un después de utilizar esta herramienta. En este caso, observemos ya nuestra base de datos un poco mediana, ¿verdad? Donde nosotros tenemos ya las variables, ya las conocemos y por ejemplo ya sabemos utilizar tablas de frecuencia y muchas de esas aplicaciones. En este caso, para ejemplarizar un poco, quiero mostrarles, por ejemplo, una tabla de frecuencia que ya conocemos sobre la variable sexo, que es una tabla de frecuencia normal. Ya sabemos cómo la generamos, por ejemplo, en este caso, yo elijo sexo y ya sabemos, observemos aquí esta pequeña tabla de frecuencia, me observa, ¿verdad? El número de eventos dentro de esta base de datos que se repite, cuántos hombres hay y cuántas mujeres. Esto porque se los muestro para que veamos qué es lo que cambia, ¿verdad? Al utilizar nosotros la herramienta de segmentación. En esta tabla de frecuencia a mí me toma, por ejemplo, todos los hombres de todas las zonas urbanas, de todos los niveles educativos. Es una herramienta, una tabla de frecuencia general, ya que no está segmentada por ninguna variable. Para nosotros poder utilizar la herramienta de segmentación, podemos hacerla de dos formas. Nos podemos ir a la ventana de datos que tenemos en la parte de arriba, observemos la cuarta ventana y observemos que en la parte de abajo hay una opción o una herramienta que se denomina segmentar archivo. La podemos utilizar desde aquí o la podemos utilizar perfectamente desde los iconos que tenemos nosotros en la parte de arriba, ¿verdad? Ubiquemos, por ejemplo, vamos a minimizar esto y ubiquemos aquí, por ejemplo, nuestra herramienta. Aquí tenemos el icono de segmentar archivo. Entonces, cualquiera de las dos es la misma, ¿verdad? Es como una especie de atajo. Entonces, vamos a utilizar esta y observemos aquí nos abre nuestra ventana que le vamos a decir a nosotros el programa mediante qué variable se nos va a segmentar, en este caso la base de datos.
Aquí nosotros seleccionaríamos para segmentar nuestros archivos esta tercera opción que dice organizar los resultados por grupos. Vamos a dar un clic ahí. Vamos a quitar estos que estaban ahí. Bueno, vamos a dar el clic en organizar los resultados por grupos. Y en este caso yo quisiera, por ejemplo, un ejemplo básico, sencillo, segmentarla. Me interesaría a mí segmentar esta base de datos por zona, ¿verdad? Observemos que aquí tengo mi variable zona y la mando a mi ventana en blanco, ¿verdad? Para que me la segmente por zona. Solamente hago ese paso, le doy a aceptar y vamos a ver ahora qué es lo que le pasa o cómo ya empieza a trabajar el SPSS ya una vez segmentado. Vamos a generar una tabla de frecuencia de esta misma variable sexo y vamos a ver ahora ya segmentada cómo nos la lanza. Vamos a irnos a frecuencia. Aquí ya está seleccionada la variable sexo, ¿verdad? Y vamos a darle a aceptar. Observen ustedes, ¿verdad? El antes y el después en este ejemplo un poco sencillo. Aquí la tenemos en la primera tabla de frecuencia, la variable sexo en general. Y observen ya segmentada, ¿verdad? Nuestros archivos por zona, ¿verdad? Observen que aquí ya tenemos la zona de residencia urbana y los hombres, ¿verdad? Y nuestra tabla de frecuencia de sexo, pero por zona de residencia urbana. Y en la parte de abajo vamos a encontrar la tabla de frecuencia de sexo de las personas, pero por zona de residencias rurales, ¿verdad? Entonces aquí ya nos hace esa separación. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros diríamos que los 22 hombres, por ejemplo, son de zonas urbanas y 18 mujeres son de zonas urbanas. 13 hombres son de zonas rurales y 17 mujeres son de zonas rurales, ¿verdad? Esto es un ejemplo sencillo, igual nosotros podemos ir combinando las variables perfectamente. Por ejemplo, podemos hacer diversas segmentaciones dependiendo de lo que nosotros querramos, ¿verdad? Vamos a, por ejemplo, a minimizar esto y si nosotros queremos segmentarlo por otras variables, solo le decimos al programa sobre qué variables trabaje, ¿verdad? Entonces nos iríamos a la opción segmentar archivo. En este caso voy a eliminar la zona y voy a querer, por ejemplo, que me segmente mis archivos, por ejemplo, por nivel educativo. Observen, aquí tengo mi variable nivel educativo, la mando a mi ventana y le vamos a dar a aceptar. Ya tengo segmentado todos los archivos por nivel educativo. Entonces, ¿qué pasa yo a la hora de generar una tabla de frecuencia o cualquier otra herramienta que vayamos a utilizar? Va a aparecer segmentada por nivel educativo. Por ejemplo, aquí vamos a quitar esta de sexo y vamos a, por ejemplo, a seleccionar cualquier otra variable que nos genere una tabla de frecuencia y la vamos a ver segmentada por nivel educativo. En este caso, por ejemplo, puede ser el tema de, por ejemplo, de la zona. La selecciono, vamos a darle a aceptar. Y observen ustedes, ¿verdad? Que aquí ya me da segmentada toda esa tabla de frecuencia de la zona, pero por nivel educativo. Aquí, por ejemplo, tenemos cuál es su nivel educativo, aquellas personas que pertenecen a primaria, ¿verdad? Y por zona, ¿verdad? Por ejemplo, hay 5 personas en la zona urbana, pero que pertenecen a primaria y 4 personas de zonas rurales de primaria. Observen ya el siguiente punto que es el tema de la secundaria. Igual siempre con nuestra variable zona. 11 personas pertenecen a las zonas urbanas de secundaria y 9 personas son de zonas rurales que son de un nivel educativo secundaria. Y así con cada uno de ellos. Observen, por ejemplo, aquí la sección técnico y la sección universitaria. Entonces observen el antes y el después. Por ejemplo, la última que me lanza a mí, por ejemplo, es el nivel educativo ninguno, ¿verdad? 4 personas son de zonas urbanas que no tienen ningún nivel educativo y una persona de zona rural que no tiene ningún nivel educativo. Entonces esta herramienta de segmentación me permite a mí, ¿verdad?
segmentar esos archivos, ¿verdad? Para tener una información más detallada en cuanto a análisis, ¿verdad? Nos permite analizar la información de manera separada y no combinada, ¿verdad? En un conjunto. Esto es bastante útil, ¿verdad? Cuando nosotros realizamos un informe, una investigación o dependiendo la línea del trabajo que nosotros vayamos a realizar. Igualmente, nosotros podemos segmentarla no solamente por un archivo, sino también una variable. Podemos segmentarla por dos variables. Entonces nos iríamos igual a segmentar archivo. Esto lo restablecemos y elegimos de nuevo, ¿verdad? Las variables que nosotros queremos, las variables por las cuales nosotros queremos segmentarlo. Por ejemplo, si a mí me interesara segmentarlo por sexo, selecciono sexo y por zona. Observen que aquí agregó una adicional. Vamos a darle a aceptar. Y ahora vamos a crear una tabla de frecuencia de, por ejemplo, del nivel educativo. En este caso ya segmentada por zona y segmentada por sexo. Vamos a seleccionar aceptar y observen lo que me lanza el programa, ¿verdad? También es importante que vayamos entendiendo qué es lo que nos lanza y que nosotros podamos interpretarlo. En este caso, observemos el sexo de la persona entrevistada. En este caso son hombres de zonas urbanas y nos lanza nuestra respectiva tabla de frecuencia con respecto a la variable nivel educativo, segmentada por sexo y segmentada por zona. En este caso, esta tabla de nivel educativo son de hombres de zona urbana. Entonces diríamos, interpretaríamos esta tabla de frecuencia que una persona es de primaria, pero es un hombre de zona urbana. 6 personas son de secundaria, pero son 6 hombres de zonas urbanas. Igualmente, si pasamos a la siguiente etapa, son hombres de zonas rurales, siempre viendo el nivel educativo y sus respectivos porcentajes. Un hombre de primaria, ¿verdad? De zona rural, 3 hombres de secundaria de zonas rurales, 2 hombres de técnico de zonas rurales. Observemos más abajo que ya está segmentada también, como segmentamos por sexo y zona, están las mujeres de zonas urbanas. 4 mujeres son de primaria de zonas urbanas, 5 mujeres son de secundaria de zonas urbanas y así sucesivamente con cada una de los niveles educativos. La última que me lanza ya son las segmentación de las mujeres de zonas rurales, ¿verdad? Que lo haríamos la misma interpretación como las tablas anteriores. 3 personas, en este caso 3 mujeres, pertenecen al nivel educativo primaria, pero son de zonas rurales. 6 mujeres son de secundaria de la zona rural, una mujer es de técnico de zona rural y así con el nivel educativo universitario, que son mujeres, 7 mujeres de zonas rurales, ¿verdad? Eso nos permite a nosotros la segmentación, ya sea cual sea la base de datos que tengamos, por ejemplo, la aplicabilidad y el procedimiento no cambia, ¿verdad? Ahí dependiendo de nosotros cómo queremos segmentarle y qué variables nosotros vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí tengo otra base de datos que tiene 21 variables. Observemos que tienen 21 variables, creo que esta no la habíamos enseñado. Tiene diversas variables, por ejemplo, identidad política, fecha política, cobertura y otras variables muy diferentes, ¿verdad? Dependiendo de los objetivos que cada uno persiga. Igual aquí podría segmentarse, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el caso de, observamos la variable número 16, tienen una variable de jubilación donde tienen representado el 0 como un no y el 1, ¿verdad? Como un sí. Podríamos segmentarlo por jubilación, podríamos segmentarlo, por ejemplo, por estado civil. Entonces, vamos a ver un ejemplo en esta base de datos, segmentar archivos, organizar los resultados por grupos. Elegimos la variable por el cual queremos segmentarla, en este caso estado civil. Vamos a seleccionar estado civil, lo aceptamos. Vamos a ver qué pasa cuando creamos una tabla de frecuencias ya segmentado por estado civil, por ejemplo.
la jubilación, aceptamos y observemos ya aquí, ¿verdad? Segmentado mis archivos. En este caso estamos con las personas solteras y aquí vemos, ¿verdad? Nuestra tabla de frecuencia de jubilados. 1783 son personas que no están jubiladas, pero son solteras o solteros, ¿verdad? 271 personas sí están jubiladas, pero están también solteras, ¿verdad? Con el ejemplo o la segmentación de casado, aquí observamos que 2058 no están jubilados, pero son casados, y 303 personas sí están jubiladas, pero con un estado civil casado, ¿verdad? Ya depende de nosotros qué variables le demos al programa para segmentar nuestros archivos y poder pues analizar e interpretar esa información que nos vaya a lanzar nuestro programa, ¿verdad? Observemos las combinaciones que nosotros hagamos, ¿verdad? Tanto en una como en otra base de datos y que nosotros podamos ver cómo nos ordena la información por grupo, ¿verdad? Si ustedes observan, es bastante sencillo utilizar estas herramientas. Solo es de darle al programa la variable con que va a trabajar y esa es una de las opciones que nosotros mirábamos al inicio del programa. Se recuerdan en las presentaciones que era generalmente como fácil de usar, intuitiva y automatiza, ¿verdad? Nos reduce el trabajo al momento pues que ya es el programa que hace todo esto. No es nosotros que lo estamos haciendo de manera manual. Y pues claramente esto nosotros lo podemos copiar, estas tablas, como vimos un ejemplo anteriormente, que las podemos copiar y las pegamos a un Word, por ejemplo, a un Google Docs, donde estemos realizando un trabajo y lo tengamos como prueba, ¿verdad? Como soporte para un determinado análisis. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, consulta o comentario con esta herramienta o si está clara por los momentos. Yo lo veo claro por los momentos. Bueno, gracias. Entonces, igual, ¿verdad? Cualquier consulta que vaya surgiendo la pueden ir realizando. Eso con el tema de la segmentación, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, al inicio también habíamos mencionado, vamos a pasar a la base de datos de 11 variables, también manejar nosotros datos perdidos en el programa, ¿verdad? Ya sea por X o Y razón, hay personas, por ejemplo, cuando se genera o se implementa una encuesta, como por ejemplo, muchos, por ejemplo, cuando se aplican no contestan, ¿verdad? A ciertas preguntas o etcétera. En el programa o cuando nosotros introducimos respuestas dentro de la vista de los datos, no es muy ideal nosotros dejar celdas vacías dentro del programa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo voy a colocar, la deje así vacía, no es muy ideal. Siempre es bueno colocar nosotros, si la opción, ¿verdad? O si no contestó, colocar no contestó. Porque así al momento de generar alguna, por ejemplo, una herramienta, no nos vaya a lanzar algún tipo de error. Entonces, al momento de trabajar nosotros con valores perdidos, vamos a ver, hay una mano levantada. Dígame, compañero. Sí, con relación a lo que mencionó de no dejar valores en blanco o celdas en blanco, Sí, sí. ¿SPSS tiene alguna opción de que sea obligatorio llenar esa celda? No, no es obligatorio. Digamos, yo perfectamente puedo dejar aquí, por ejemplo, esta persona, supongamos, ¿verdad? Que no contestó. Y entonces al momento yo de tabular aquí en el SPSS lo dejo en vacío, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo voy a generar, por ejemplo, gráficos, tablas de frecuencia, filtros o cosas así, o herramientas de diferente índole, estas celdas vacías el SPSS no sabe mucho cómo interpretarlas. Entonces empiezan a surgir valores que no están representados en las herramientas. Entonces, en estos casos yo sugiero, ¿verdad? Que, por ejemplo, si una persona no contestó, coloquemos una sección que diga no contestó. Ya vamos a mostrar ahorita, ¿verdad? Cómo se implementan. Por ejemplo, en temas de zonas, observemos, ¿verdad? Zona, ya sabemos que aquí zona está urbana y está rural, ¿verdad? En mi vista de variables, la variable zona es la número 3 en mi fila, ¿verdad?
Observemos que aquí en los valores tiene una urbana y dos rural. Pero ¿qué pasa si yo puedo colocar una tercera, por ejemplo? Si esa persona no quiso contestar, yo coloco, por ejemplo, no contestó. La añado y lo acepto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En la vista de los datos, en el tema de la zona, observemos que ya me aparece esta opción, que puede ser útil, ¿verdad? Para aquellas variables, aquellas preguntas a que las personas tienden, por ejemplo, a no contestar. Por ejemplo, no contestó, yo puedo seleccionar unas 5 que digan, por ejemplo, no contestó. Llevo 3, 4 y 5, ¿verdad? Esto evita dejar vacías las celdas. ¿Qué pasa cuando yo vengo y genero, por ejemplo, nuestras famosas tablas de frecuencia? Elijo zona, le doy a aceptar. Vamos a irnos a los resultados. Vamos a ver dónde me lanzó los... Vamos a ver, solo espérenme un segundo. Quiero ver si esta quedó segmentada. Es que está segmentada. Antes con la herramienta que estábamos trabajando era el tema de la segmentación, ¿verdad? Pero como ya la vimos, es importante también, si nosotros ya no queremos segmentar los archivos, que volvamos a revertir el procedimiento y a seleccionar, analizar todos los casos y no crear grupos. Después seleccionar aceptar para que ya no me segmente todas las herramientas que yo vaya a utilizar más adelante, como en este caso, ¿verdad? Entonces aquí voy a volver a repetir el proceso, ya que ya no quiero segmentación, para que veamos el tema de los valores perdidos y cómo podemos tratarlo. Vamos a irnos a la base de datos que estábamos viendo aquí. Por ejemplo, aquí habíamos contestado 5 personas que contestaron o que pusieron no contestaron, ¿verdad? Yo tabulé no contestaron porque dejaron vacío. Vamos a irnos a frecuencia, zona, aceptar. Vamos a acercarlo un poco para que la veamos un poco mejor. Y observen aquí, por ejemplo, ya, ¿verdad? 35 personas de zonas urbanas, 30 de rurales y 5 personas que no contestaron. Ya me las toma en cuenta el programa. Observen que ya se crea una tercera, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo crear, vamos a cerrar esto, vamos a irnos a frecuencia y no solamente una tabla de frecuencia, sino yo puedo decirle, por ejemplo, me voy a ir a esta opción que dice gráfico, gráfico de barras, continuar, ¿verdad? Aceptar. Y observemos, por ejemplo, aquí que en el gráfico de barras también me tome en cuenta las personas que no contestaron. En este caso las 5, que son las mismas que me aparecen en mi tabla de frecuencia. En un caso yo las quiera tomar esas personas que no contestaron, ¿verdad? Acordémonos que cuando vimos la teoría habíamos dicho que nosotros podemos tomar en cuenta esos valores perdidos o no los quisiéramos tomar en cuenta. El programa nos da esa opción. En este caso lo estamos tomando en cuenta, que son aquí y nos salen representados en cualquier herramienta que nosotros vayamos a utilizar, ya sean tablas de frecuencia o ya sean gráficos. Pero a veces nos podemos confundir, ¿verdad? Al utilizar nosotros estos datos y tal vez no los queremos tomar en cuenta para ciertos análisis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos en esos casos? En este caso, como fue la variable zona, ¿verdad? Las que nosotros modificamos, como no contestaron a aquellas 5 personas, nosotros nos iríamos aquí a la par, donde dice la columna de valores perdidos. Nos ubicaríamos a la par, ¿verdad? Siempre de la variable zona. Sería esta celda que nosotros tenemos aquí. Vamos a dar un clic ahí y nos va a desplegar esta pequeña cuadro de diálogo. Aquí vamos a seleccionar valores perdidos discretos. Y aquí nosotros vamos a colocar, ¿verdad? El valor o el número, ¿verdad? Que nosotros vamos a considerar dentro de los valores de esa variable como valores perdidos. En este caso, yo le voy a decir que aquellos que contestaron, por ejemplo, como no contestó, que quiere decir, por ejemplo, que lo tenemos definido con el valor número 3,
me los diga como valores perdidos, me los represente como valores perdidos. Observemos que solamente eso hago. Coloco el 3, le doy a aceptar y observen que aquí ya el programa ya le dije, ¿verdad? Aquellos que tienen como valor 3 los no contestaron sean valores perdidos. Vamos a ver qué pasa ahora con el tema de las frecuencias, ¿verdad? Y observemos aquí esta tabla de frecuencia que me acaba de lanzar. Vamos a acercarlo un poco para que la podamos ver mejor. Y observen que ya me da, por ejemplo, las zonas urbanas, las personas, ¿verdad?, que pertenecen a zonas urbanas son 35, las zonas rurales, y ya me da el total ahí. Observen que me da el total de las zonas urbanas y de las zonas rurales. Y por aparte, ya me tome en cuenta las personas que no contestaron o dejaron sin contestar alguna pregunta, ¿verdad? Y me las toma por aparte de mi primer análisis principal. Y ya me los da aquí, que son los 5 que yo acabo de colocar allá a manera de ejemplo, ¿verdad? Y aquí me da que esos 5 representan el 7.1, ¿verdad? En temas de porcentaje. Observemos que ya cuando generamos nosotros gráficos, por ejemplo, ya no me los tome en cuenta, ¿verdad? Me tome en cuenta, por ejemplo, la zona urbana y me tome en cuenta la zona rural. Pero ya no me tome en cuenta los valores perdidos. Ya le dije yo al programa que no me los tome en cuenta. A diferencia de este primer gráfico que tomamos aquí, ¿verdad? Y si me aparecía, aquí ya no me aparece. Eso para nosotros tratar ese tipo de casos, ¿verdad? Que pueden pasar en cualquiera de las variables que nosotros tengamos. Por ejemplo, en temas de género, si una persona no quiso contestar. Por ejemplo, en temas de ingresos, si una persona no quiso contestar. En temas de edad, por ejemplo, o en cualquiera de los diferentes temas que nosotros tengamos reflejados ahí, ¿verdad? Que pueda pasar un ejemplo así, nosotros tengamos la opción de si tomarlos o no en cuenta al momento de utilizar distintas herramientas. Vamos a ver una mano levantada del compañero. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, estaba pensando con esto de los valores perdidos en un estudio. Cuando estamos diseñando el estudio, ¿qué criterio, hay algún criterio o alguna técnica que nos permita decir hasta cuánto es un máximo aceptable de valores perdidos para que los resultados sean representativos? O eso ahí me recordé de eso y lo quise lanzar, pero no sé si va con el tema ahorita, ingeniero. Gracias. Bueno, sí, bueno, ahorita con el programa lo estamos haciendo individualmente por variable, ¿verdad? Yo creo que no hay, por ejemplo, lo hacemos individualmente. En el caso de zona, nosotros decidimos, ¿verdad?, qué valores nosotros consideramos perdidos por cada una de las variables. Esto se modifica individualmente por cada variable, ¿verdad? En el tema de las columnas y también dependiendo de los objetivos que nosotros persigamos. Para efectos de ejemplo, yo lo muestro de esta manera, ¿verdad? Para que tengamos al menos una noción general de un antes y un después, ¿verdad? En perspectiva tanto teórica como práctica al utilizar nosotros valores perdidos. Entonces, en ese sentido, creo que sí se podría, ¿verdad? Creo que no hay, ya depende de nuestros criterios, ¿verdad? Que nosotros elijamos para, para utilizar, por ejemplo, en este caso, el tema de los valores perdidos. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, cualquier base de datos que nosotros tengamos, podemos nosotros definir esos valores perdidos por cada una de las variables y decirle al programa, ¿verdad? Yo quiero que me los tomes en cuenta o no quiero que me los tomes en cuenta, ¿verdad? Entonces aquí, como él les mostré, aquí nosotros seleccionaríamos esos valores, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos uno, si tenemos dos, si tenemos tres valores perdidos, decirle al programa cuáles son esos números, esos valores, y él nos los va a interpretar, ¿verdad? Como perdidos o no, ¿verdad?
Por eso al inicio no trabajábamos con los valores perdidos para verlos ahorita en este tema. Y que veamos, ¿verdad? Que no es tan complicado también el uso, sino que generalmente casi todas estas herramientas son 1, 2, 3 pasos que hay que hacer para nosotros poder usarlas, ¿verdad? Por ejemplo, Listo, Venero, igualmente, gracias. a la orden, Listo. ya sabe, no hay ningún problema. Y así, por ejemplo, aquí yo tengo varias bases de datos activas, abiertas, y el tema de los valores perdidos, por ejemplo, puedo utilizarlo por cada una. Por ejemplo, aquí hay un tema de género en esta base de datos que es la número 3. Yo puedo venir y asignarle un segundo, como por ejemplo, prefiero no contestar. Lo añadimos, lo aceptamos y en la vista de los datos, en el tema de género, ya me van a aparecer igual aquí, ¿verdad? Que hay personas que prefirieron no contestar. Igual vamos a seleccionar, por ejemplo, unas 4. Vamos a frecuencias. Vamos a género. Aceptamos. Pero aquí me va a salir segmentada porque creo que no revertí el proceso. No, aquí no me sale segmentada. Vamos a acercarlo un poco. Y observen que es el mismo caso, ¿verdad? Aquí están los 4 que yo acabo de definir como prefiero no contestar. Como no les he definido yo como valores perdidos, me sale dentro del total, ¿verdad? Entonces aquí yo creo gráficos o genero cualquier herramienta, me lo va a tomar en cuenta. Hasta que yo vuelva a hacer lo mismo que hice en la base de datos anterior. Me voy a mis datos, vista de variables, me voy a la tercera fila que representa el tema del género. Le digo a valores perdidos que aquellos valores perdidos discretos, que aquellos que contestaron 2, no me los tome en cuenta o me los tome en cuenta de una manera aparte. Tenemos el 2 ahí. Vamos a frecuencias, género, aceptar. Y ya lo tenemos. Vamos a ver, vamos a acercarlo. Y observemos que aquí ya lo tenemos por aparte, ¿verdad? Valores perdidos, prefiero no contestar, 4, ¿verdad? Que representa un 5.7% de los 70, ¿verdad? Casos para este ejemplo. Y así con cada uno de ellos, ¿verdad? Porque he visto qué pasa, que he visto a veces bases de datos, no sé si les mencioné al inicio, y una base de datos que no habían tomado en cuenta este tema de los valores perdidos. ¿Y qué es lo que pasaba? Dejaban celdas vacías. Entonces, si uno crea una base de datos al momento de tabular, deja celdas vacías, al momento de las herramientas, ¿verdad? Van a salir resultados erróneos o resultados que nos pueden confundir o no dar, eh, por ejemplo, la información que queremos dar de manera más exacta, ¿verdad? Entonces, sí tener en cuenta ese aspecto, que lo ideal es asignarle esta opción de no contestar, prefiero no contestar o ninguno a cada una de las variables para que el programa lo, lo tenga en cuenta, ¿verdad? Y no dejemos celdas vacías dentro del programa. Y así igualmente las combinaciones, ¿verdad? Con cada una de ellas. Por esos temas no hay ningún problema. Entonces nosotros ya sabemos cómo definir el tema de los valores perdidos dentro de nuestro programa, ¿verdad? Es un tema bastante sencillo. Observen que aquí ya nos aparece el 2 y si yo lo quisiera revertir igualmente, selecciono no hay valores perdidos, vamos a darle a aceptar y nos va a tomar en cuenta los que no contestaron. Vamos a ver cuando creemos un gráfico. Vamos a ver aquí en el tema de los gráficos, un gráfico circular. Vamos a seleccionar aceptar. Vamos a decirle que nos muestre las etiquetas. Ya vamos a ver esto un poco más detallado. Y observen, por ejemplo, en este gráfico. Ahí está, ¿verdad? La opción verde, que son las que no prefieren no contestar. Si nosotros quisiéramos tomarlo en cuenta para efectos de temas de análisis. Por eso no hay ningún problema, ¿verdad? Sí, por eso les muestro el antes y el después de cada una
de las herramientas para que nosotros las podamos utilizar de una manera más eficiente, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda, consulta con respecto al tema de valores perdidos. Esto se hace de manera individual, ¿verdad? Cada una de las variables ustedes se las asignan para que al momento de contestarlas esté la opción ahí, ¿verdad? Y a ustedes decidan si quieren tener en cuenta esos valores o no los quisieran tener en cuenta, ¿verdad? Igualmente los pueden tomar en cuenta o revertirla de acuerdo a lo que ustedes estén buscando, así como nosotros acabamos de ver en los diferentes ejemplos, ¿verdad? ¿Alguna duda, consulta que tengan con temas de valores perdidos? Todo eso, acordémonos, lo vamos a ir definiendo en nuestra columna de valores perdidos. Y aquí nosotros vamos a saber qué variables tenemos nosotros con valores perdidos. En este caso solo vimos dos ejemplos, temas de género y allá temas de zona, ¿verdad? Para aquellas personas que no quisieran o no hubieran contestado a esas interrogantes. Otro tema, ¿verdad? Ya un poco más detallado cuando hablamos de estadística, también era el tema de los gráficos, ¿verdad? Que es muy importante. Como mencionamos en la parte teórica, nosotros poder representar todo esto que estamos viendo, cualquier base de datos, mediante diferentes gráficos. Y aquí la ventaja, ¿verdad? Que ya el programa lo hace todo él solo. Nosotros solo decimos qué variables queremos graficar, ya sean gráficos de barra, ya sean gráficos circulares, gráficos de línea, por ejemplo, gráficos de puntos. Cada uno de estos gráficos conocemos que tiene sus características, ¿verdad? Diferentes unas con otras, en cuanto a qué nosotros queremos representar o cómo lo queremos hacer. Habíamos dicho, ¿verdad? Mostrado un ejemplo o dicho un ejemplo, por ejemplo, en las instituciones como el INE, generalmente casi todo lo representa mediante, por ejemplo, mediante gráficos, ¿verdad? Ejemplarizar, por ejemplo, mediante barras, gráficos de barra o gráficos circulares, que son de los más utilizados. No quiere decir que solo esos gráficos existan, ¿verdad? Pero es mejor para nosotros poder representar y mostrar, ¿verdad? Un panorama general sobre una situación más específica. A mostrar, por ejemplo, esta base de datos y mostrársela a un conjunto de personas, por ejemplo, como esta. Vamos a ver. Por ejemplo, como esta que tiene 5,000. Tiene 5,000 personas encuestadas, ¿verdad? No le voy a mostrar una base de datos porque ni van a saber qué quiere decir, ¿verdad? Y va a ser más difícil que ellos determinen algo o alguna interpretación. Y en el gráfico de manera instantánea sabemos, por ejemplo, en temas de problemas sociales, si lo mostramos mediante gráfico, el problema, por ejemplo, de la delincuencia sobresale sobre otro. Entonces, ahorita solo hemos visto el tema de los gráficos de manera superficial en torno a las tablas de frecuencia, ¿verdad? Pero ya especialmente dentro de la ventana de gráficos que nosotros encontramos acá, por ejemplo, que es la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima ventana, observemos, por ejemplo, que tenemos una ventana especial nosotros para gráficos. Si nosotros seleccionamos generador de gráfico, nos va a abrir nuestra ventana. Vamos a ver siempre, ¿verdad? Nosotros nuestras variables, dependiendo de la base de datos que nosotros tengamos. Y vamos a encontrar aquí en la parte de abajo, si ustedes observan, los diferentes gráficos, ya sean gráficos de barras, gráficos de líneas, gráficos de áreas circulares, histogramas, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros no solo vamos a verlo por encima, sino que vamos a verlo un poco más detallado, cómo se trabaja el tema de los gráficos dentro del programa, ¿verdad? Con un par de ejemplos y con un par, por ejemplo, de variables. Cómo podemos crear gráficos con una variable, con dos variables o hasta con tres variables, ¿verdad? Por ejemplo, un gráfico de barras, que es uno de los gráficos más comunes. Observemos que yo selecciono barras y en este caso seleccionaríamos el primero que nos aparece aquí. Lo podemos arrastrar hacia nuestra ventana en blanco que aparece aquí y observen que ya lo tengo ahí. El siguiente paso sería nosotros darle las variables con que quiera trabajar ese gráfico, ¿verdad?
Si yo quiero, por ejemplo, que me trabaje con niveles educativos, ¿qué hago yo? Selecciono con un clic y la arrastro hacia mi eje X, ¿verdad? Aquí solamente trabajando con una variable. Observen que en este caso, si nos ubicamos en la parte derecha de esta ventana, hay una opción que dice recuento. Eso quiere decir que el gráfico me va a tomar un recuento de cuántas personas pertenecen a cada uno de los niveles educativos. Pero yo, si en este caso, si yo no quiero recuento, quiero porcentajes, seleccionaría los porcentajes, ¿verdad? De cada uno de los niveles educativos. Porcentajes acumulados, valores, media, medianas y mediana del grupo. En este caso vamos a hacerlo con recuento. Vamos a seleccionar aceptar, un gráfico simple con una variable. Y aquí lo tenemos arrojado, ¿verdad? Al parecer hasta el momento es un gráfico simple, ya por defecto viene así. Nosotros aquí podemos modificar temas de colores, temas de ejes, por ejemplo, temas de títulos y cualquier otro que nosotros queramos modificar. Si nosotros damos un clic, por ejemplo, sobre el gráfico, un doble clic, observemos que se nos va a abrir otra ventana. Esta ventana es especial para nosotros configurar este gráfico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no se muestra los valores que representa cada una de las barras. Por ejemplo, aquí primaria no sé cuánto exactamente representa, ni secundaria. Para ello, yo utilizaría esta herramienta que me aparece aquí. Si ustedes observan, dice mostrar las etiquetas de los datos para que cada una de las barras me represente y tenga en el interior de ella, ¿verdad?, el valor que representa. Entonces vamos a dar un clic ahí y observen que ya cada una de ellas ya tiene el valor que representa. Si nosotros, por ejemplo, aquí podemos editar, por ejemplo, qué queremos ver dentro del gráfico, ¿verdad? Si queremos ver barra de estado, temas de herramientas, estas son como temas de formato. Por ejemplo, aquí en la ventana de opciones podemos modificar, por ejemplo, podemos configurar el tema del título, ¿verdad? Si nosotros queremos cambiar el tema del título o agregarle uno nuevo. Entonces solo seleccionaríamos la opción y dependiendo, ¿verdad?, qué variable estemos utilizando, vamos a modificarla. En este caso, por ejemplo, es temas de niveles educativos. Aquí está, ¿verdad? Barra simple, recuento de cuál es su nivel educativo. Ya lo trae por defecto. O si lo quisiera modificar, pues perfectamente lo podemos hacer, ¿verdad? Seleccionando un clic, lo borramos. En este caso yo solo quiero que se llame nivel, por ejemplo, educativo. Ya lo agregamos. Podemos configurar, por ejemplo, cada una de las barras de diferente color, posicionándome individualmente por cada una de las barras, seleccionando ahora, por ejemplo, estas opciones que tenemos de formato aquí en la parte de arriba, color de relleno, y darle o asignarle un color diferente, ¿verdad?, a cada una de las barras. En este caso lo voy a dejar de vamos a asignarle un color diferente a cada una de ellas. Este lo vamos a dejar igual en azul. Y así otros temas de formato, ¿verdad? Generalmente nosotros no configuramos tanto, ¿verdad? En este caso es un gráfico simple solamente de una variable. Y aquí vamos a poder encontrar, por ejemplo, nosotros cambiar, insertar títulos, cambiar el nombre de los ejes, ya sea el eje X o el eje Y, ¿verdad? Temas de título, temas si queremos que se muestre cuadrícula de fondo o si no queremos que se muestre, ¿verdad? Entonces ya todos esos temas ya son opcionales dependiendo de cada uno. Ya una vez configurado el gráfico lo cerramos y ya se nos coloca, ¿verdad?, en la parte principal de la hoja de resultados, tal cual nosotros lo configuramos. Y ya interpretamos, ¿verdad? En este caso, las personas que más, dentro de mi estudio, que más tienen niveles, por ejemplo, 26, pertenecen a un nivel universitario. Y hay una minoría, ¿verdad?, que no tienen ningún nivel educativo, que son 5 personas. Y así con cada una de las diferentes barras. Esto con una variable. Podemos hacerlo perfectamente con dos variables. Por ejemplo, si yo, aquí ya lo tengo, ¿verdad? Lo podemos dejar siempre con nivel educativo, lo podemos cambiar, no hay ningún problema.
Por ejemplo, si yo lo quiero ahora agregar una segunda variable al otro eje, entonces puedo agregar yo el tema del peso. Selecciono peso y lo arrastro hacia el otro eje. Observen que aquí en estadísticos, en la parte derecha, me aparece media, ¿verdad? O sea, el promedio. Ahora el gráfico me va a mostrar el promedio y no el recuento, ¿verdad? Vamos a seleccionar aceptar. Vamos a mostrar las etiquetas de cada una de las barras para ver cómo nos lanza. Y por ejemplo, en temas de nivel educativo, de las personas que pertenecen a un nivel educativo de primaria, tienen una media, por ejemplo, de peso de 177 libras. En el tema de secundaria, por ejemplo, las personas tienen un promedio de 165 libras. En técnico, vemos que tienen las personas un promedio de peso de 165 libras. Y en universitario, ¿verdad? En nivel educativo universitario, vemos que las personas tienen un promedio de peso de 177 libras, ¿verdad? Y aquellas personas que no tienen ningún nivel universitario tienen un promedio de peso de 134 libras. Aquí con la diferencia es que nosotros solo le agregamos otra variable al gráfico, ¿verdad? Y repetir el proceso, cambiar colores, cambiar título a cada uno de los gráficos, ¿verdad? Este es sencillo en temas de ejemplo de gráfico de barra. Vamos a mostrar, por ejemplo, vamos a irnos a la herramienta generador de gráficos. Si ya no queremos trabajar con gráficos de barras, nos podemos ir, por ejemplo, a trabajar. Vamos a darle restablecer. Igualmente, el mismo procedimiento es parecido para cada uno de los gráficos. Por ejemplo, podemos trabajar con el gráfico de líneas. Observemos que cuando selecciono líneas, me aparecen dos tipos de gráficos. Las líneas simples y también para trabajar con 2 o 3 variables. En este caso vamos a seleccionar el primero. Lo seleccionamos, observemos que lo tenemos ahí. Y ahora vamos a asignarle a cada uno de los ejes una variable distinta, ¿verdad? Si es simple, vamos a seleccionar, por ejemplo, nivel educativo siempre. Vamos a aceptar. Y ya me lanza el gráfico de esta manera, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que pertenecen a primaria, secundaria, hasta ninguno, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver tendencias. Aquí claramente nosotros vemos, por ejemplo, que hay un mayor, ¿verdad?, ingreso a niveles educativos universitarios por parte, en caso de este estudio, ¿verdad? Nosotros podemos mostrar las etiquetas tal cual lo hicimos con el ejemplo anterior. Decirle que me muestre las etiquetas para ver más exacto. Por ejemplo, 26 personas, nivel universitario, ¿verdad? Vemos la tendencia. Igualmente podemos modificar la línea del gráfico seleccionando individualmente y utilizar la opción de relleno, ¿verdad? Vamos a ver. Seleccionamos en este caso el color rojo y ya vamos a observar, ¿verdad? Por ejemplo, este gráfico de líneas nos permite a nosotros ver como una tendencia. Generalmente lo podemos utilizar, por ejemplo, para ver una tendencia de desempleo, por ejemplo, una tendencia de tasa de homicidios por año. Perfectamente lo podemos hacer. Por ejemplo, vamos a ver un ejercicio con tasa de homicidios. Por ejemplo, aquí hay una pequeña base de datos que nos representa diferentes variables. Tenemos la variable de años, la variable de tasa y la variable de sexo, ¿verdad? Vamos a crear un gráfico de línea, ¿verdad? Con estas variables vamos a irnos a gráficos. Vamos a irnos a líneas, seleccionamos. En este caso seleccionaríamos, podemos seleccionar este gráfico que dice de líneas, pero de líneas múltiples. Nos permite a nosotros no solo colocar una variable ni dos, sino que nos permite colocar 3 variables. Entonces en este caso yo podría seleccionar los años que estamos estudiando, la tasa de homicidios la vamos a arrastrar por años y una tercera variable que sería el sexo de las víctimas la colocaríamos ahí, ¿verdad? Las 3 dentro de nuestro gráfico. Vamos a darle a aceptar y vamos a ver cómo nos lanzó el gráfico.
Vamos a acercarlo. Observen ustedes cómo me lanzó este gráfico según la tasa de homicidios por año, ¿verdad? Y por sexo, ¿verdad? La línea azul, el gráfico azul que pertenece a la línea azul son los hombres y las mujeres son de la línea roja, ¿verdad? Aquí nosotros cómo lo interpretaríamos. Vamos a ver si alguien lo podría interpretar este gráfico de 3 variables. ¿Qué diríamos? ¿Algún voluntario? Según lo que ustedes observan. Yo diría que la tasa de homicidios en el 2014 fue mayor la de hombres, Así es. pero en el 2016 fue mayor en mujeres. Y que esa tasa de homicidios descendió ya para los años, a partir de los años 20, del 20 al 24. Exactamente. Muchas gracias, compañera. Gracias. Exactamente como lo explicó la compañera, ¿verdad? Ya es más fácil nosotros ejemplarizar estos casos. Exactamente lo dijo, para el 2014 hubo más homicidios como víctimas los hombres, ¿verdad? Con respecto a las mujeres que ni siquiera hubieron casi en el 2016, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, qué porcentaje representó cada uno y cómo ha ido bajando hasta el 2024, ¿verdad? El año pasado. Entonces lo vemos, lo podemos ver también con temas de desempleo. Vamos a cerrar este. Vamos a ver cómo estamos con el tema de desempleo. Vamos a ver. No sé si este es de desempleo. Vamos a ver este. Vamos a generar un gráfico siempre de línea, pero le vamos a asignar a los temas de desempleo. Vamos a ver cómo estamos por porcentaje y por zonas también, ¿verdad? Vamos a aceptarlo. Vamos a acercarlo un poco más para ver mejor. Y este gráfico así nos lo representó el programa, ¿verdad? Tenemos los años desde el 2014 hasta el 2024, los porcentajes de desempleo y por zonas, ¿verdad? Por zona urbana y por zonas rurales. Aquí nosotros vemos claramente, ¿verdad? Que en el año 2020 en la zona urbana hubo un alto tasa de desempleo, ¿verdad? Ha de haber sido por los temas de la pandemia. Y actualmente en el 2023, ¿verdad? Casi un 7.5, ¿verdad? Una tasa de desempleo dentro de la zona urbana. Y en la zona rural, vemos como para el año 2024 ha ido incrementando el desempleo, ¿verdad? Casi en un 10%, ¿verdad? Aquí para nosotros, por ejemplo, sacar de manera manual las tasas de desempleo por año sería, por ejemplo, dividir la población, los desempleados entre la población económica activa, ¿verdad? Por 100. Así nos lanzaría el porcentaje por año, ¿verdad? Y representado en gráfico ya nos lanzaría un gráfico como este, ¿verdad? Esto creo que estos datos son reales con respecto a los temas de Honduras para cada uno de los años. Entonces observamos que ya vemos tendencia, los podemos hacer por sexo, los podemos hacer por zona, los podemos hacer por cada uno de los que nosotros creamos mejor, ¿verdad? Solo es de asignarle nosotros las variables a los distintos ejes, ¿verdad? Si ustedes ven, no hay mucha pérdida para utilizar cada uno de estos gráficos. Podemos utilizar solamente una variable si queremos, podemos utilizar 2 variables solamente si queremos, o 3 variables ya como nosotros consideremos mejor, ¿verdad? Hasta el momento, creo que nos vamos a quedar con estos 2 gráficos por temas de tiempo. Para la próxima clase vamos a terminar de ver, por ejemplo, los demás gráficos, también sus características, ver también asignarles variables para ver cómo nos lanza. Hasta el momento hemos visto los de barra y los de línea, ¿verdad? Falta, por ejemplo, los circulares, los gráficos de dispersión, por ejemplo, los histogramas y cómo ver cómo nos representa una base de datos o un conjunto de datos dentro de un gráfico, ¿verdad? Y que nosotros podamos igualmente interpretarlos
hasta el momento tienen dudas con el tema de los gráficos, consultas, comentarios, experiencias. Observen que casi todas las herramientas son bien sencillas en el sentido que ustedes observen que solo seleccionamos las herramientas y le otorgamos las variables. Seleccionamos la herramienta y le damos las variables. Seleccionamos los gráficos y le damos las variables con que trabaje. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Es bastante un poco intuitivo en temas de procedimiento. Entonces, el tema de la asistencia, porfa, me lo dejan en el chat del grupo y nos veríamos. Acordémonos que la próxima semana es semana, ¿verdad?, de feriado, Semana Santa, por lo cual no tendríamos la clase. Nos vendríamos viendo después de la Semana Santa, de este lunes que viene hasta el próximo lunes, ¿verdad? Retornaríamos con la última semana del curso, empezando, ¿verdad? Daniel, Desde nos quedamos. Sí, dígame, una compañera. una consulta. El lunes Dígame, es feriado. Sí, ¿Vamos a sí. incorporarnos desde el lunes a la clase o hasta el martes? El lunes ¿Cuál 21. El lunes después de Semana Santa es feriado. Es feriado, es el lunes. ¿Sí? Pues todo depende del tema de la universidad. Por ejemplo, si aquí dentro de la universidad nos mandan a teletrabajo o a dar todo virtual, pues creo yo que sí se dará. Es A que es menos que sea feriado por el 14 de abril. Si es feriado total, entonces creo que nos veríamos hasta el martes. Ok. Si es feriado, sí, Perfecto. por ejemplo. Sí. Igual les estaría avisando por el grupo de Telegram en ese caso, ¿verdad? Si se dará o no se dará. Porque, por Ok. ejemplo, como ahorita, ayer y antier, que no vinimos a la U, pero sí nos tocó darlas desde las casas. Entonces ese lunes no sé si nos van a mandar por parte de la universidad a darlas siempre virtuales o va a ser un feriado total, pero igual estamos activos en Telegram y yo les aviso cualquier cosa, ¿verdad? Entonces nos quedaríamos acá. Sería todo por el día de hoy. Les deseo un feliz día, feliz tarde, felices vacaciones igual, ¿verdad? Toda la semana y nos vemos a la próxima semana, ¿verdad? Estamos ahí en Telegram, cualquier duda, consulta. Saludos y Gracias. feliz día. Saludos. Saludos. Va, a Saludos, la orden. gracias igual. Vemos, gracias, gracias.